FM Rumba. Rumba con los poderosos Ramón Colombo, Olga Almanzar, Diulca Pérez, Georgie Rodríguez y un servidor Rudy González, asistido por los chicos malos, los chicos malos. Y el tema del que hemos estado hablando desde que comenzamos el programa es el tema de la noticia principal que tiene que ver con una situación nacional, que es el tema de las groserías estas que han dicho contra República Dominicana y que vuelven a esa oleada, esa campaña contra el país, acusándonos de ser xenófobos, de racistas, de persecutores, de agresores, de los inmigrantes, de abusadores, de todo. Y le ha salido la mamá respondona, porque importantes organismos de la República Dominicana se han pronunciado contra esa grosería. No han dado la callada por respuesta. Uno de ellos fue el Instituto Duartiano, que mejor emblema para una situación de esta naturaleza no hay que el Instituto Duartiano. Claro. Y su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez, está con nosotros para hablarnos de este tema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, buena su orden. Esta situación de ¿a qué usted atribuye que viene primero el comunicado, primero la subsecretaria que estuvo hace unos días aquí y le habló del tema al gobierno? No, cuidado con las deportaciones, llévenlo suave. Después lo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Derechos Humanos. Y ahora el comunicado y tuit de la Embajada de los Estados Unidos. Parece haber una coherencia en esta situación. ¿A qué usted cree que obedece eso y cuál es la actitud de la República Dominicana como lo ha enfrentado hasta el momento? Bueno, así es. Bueno, en primer lugar, saludar al formidable equipo de Rumbo de la Tarde. Muchas gracias. Gracias. Y en honor a la verdad, ya ustedes saben que esto se inscribe dentro de un viejo esfuerzo orientado a detractar a la República Dominicana, a no dejarle ninguna posibilidad de que el país ejerza su derecho soberano, ¿verdad?, a la libre determinación, a la autodeterminación. Y naturalmente quiebran o pretenden quebrar el principio de no intervención. Hemos visto ese comportamiento, esa actitud es prácticamente chantajista, es una extorsión que se pone en práctica contra la República Dominicana todas las veces que el país ha procurado hacer aplicación de su reglamentación, de su normativa jurídica que tiene que ver con la migración. Como se sabe, las leyes migratorias pues constituyen una manifestación muy clara, muy franca de lo que es la soberanía de un país, de un Estado. Y entonces hay esa tendencia. Yo pienso que eso obedece fundamentalmente al hecho de que pocas veces la autoridad nacional ha asumido con entereza, con sentido de responsabilidad y con energía, ¿verdad?, lo que es la facultad que tiene para darse a respetar de naciones, poco importa lo grande o poderosa que sean, pero este es un país que tiene los mismos derechos desde el punto de vista jurídico y de lo que son las cartas fundamentales de Naciones Unidas y de los demás organismos internacionales. Por tanto, yo creo que en este caso la autoridad nacional ha estado dando unas muestras muy importantes de diferenciación y particularmente yo creo que el presidente ha tenido valentía y eso se está expresando inclusive en la Cancillería, pero es la línea del presidente de la República que es el que traza la política internacional. Claro. Y que ha sido muy enérgico, particularmente cuando el alto comisionado de las Naciones Unidas pretendieron frenar las operaciones de repatriación que el país tiene derecho a hacer. Porque yo le voy a decir una cosa, nosotros vimos a las autoridades migratorias norteamericanas, ¿verdad?, poner en práctica las llamadas reatas o estas operaciones que se hacen en la vaquería, ¿verdad?, lanzamiento de lazos cerrados contra ciudadanos haitianos que estaban en la frontera de México. Y nuestras autoridades, como todos los países del mundo, guardaron silencio porque respetan, independientemente
de una práctica poco digna, ¿verdad? Poco considerada y que desdice mucho de los Estados Unidos, todo el mundo guardó silencio porque a fin de cuentas estaban dentro del marco de su facultad, ¿verdad? No para abusar, pero sí para ejercer el derecho de repatriar o evitar que pasen a su frontera o a aprender, ¿verdad? Detener a toda persona que llegue a su frontera de manera irregular o ilegal. Ese es un derecho que tienen ellos, nadie le criticó, y eso fue una exageración, porque eso dio vergüenza. La República Dominicana ha estado cumpliendo... En medio de la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, inauguraron la Asamblea General, que estaba todo el mundo reunido en Estados Unidos, increíble. Exactamente, y nadie le dijo nada, ¿eh? No. Entonces, ellos viven queriendo desacreditar estos procesos. Cuando nuestro país, y el caso es nuestro país, porque yo creo que Chile repatria, Perú repatria, Brasil lo hace, Cuba lo hace, México lo hace. El asunto es cuando lo hace República Dominicana, porque ellos tienen su viejo proyecto. Ellos han pretendido que la República Dominicana aporte la solución a Haití, porque eso parecía como un invento. Durante muchos años nos pareció a muchos, pero hoy día estamos convencidos de que efectivamente, a partir de las demostraciones y de las evidencias, han tenido su proyecto. Ahora, a ellos no se le ha dado, ellos no han hecho nada, ellos no han hecho ningún esfuerzo mínimo, ni siquiera para recriminar a las autoridades haitianas, porque si hay maltrato a haitianos, por la razón que sea, es en Haití, donde hay una población en un trayecto de miseria espantosa, sin que Estados Unidos jamás haya criticado a las autoridades de ese país que tienen ese pueblo en esas condiciones, ¿verdad? Y también a la misma diáspora haitiana, que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo ahí. Correcto. Inclusive con ese armamentismo que hay y ese desorden que hay en todo ese país. Ellos no opinan nada de eso. Y ahora reaccionan de que quitándole visado y qué sé yo, a 2 o 3, que en definitiva no tienen ningún interés de estar en Estados Unidos. En el pasado, doctor Gómez, en el pasado inmediato, por así decirlo, incluso a propósito después de la sentencia 113-67 y la ley 168... la sentencia 168-13, sí, la ley 169-14. Sí, 14. Ok, yo sé que uno iba detrás de otro, que iban juntitas. Sí, le pusieron numeraciones ahí bastante parecidas. Después de eso, o a propósito de eso, en esos momentos, República Dominicana fue blanco no solamente de ataques y de críticas, sino de ser sentada en el banquillo de los acusados en organismos como las propias Naciones Unidas, en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en organismos como la Corte, incluso se llegó a fijar un proceso en el Consejo de Cancilleres de la OEA, en el ACNUR, en una reunión en Europa. O sea, se nos sentó, sí, se nos sentó en el banquillo de los acusados de mala manera y se nos amenazó con ponernos sanciones y restricciones por aquella razón, que era una ley que incluso que era una sentencia y se le buscó una ley de aplicación para, como una demostración de que no era un asunto de hostigamiento, sino de regularización a la que tiene derecho un país. Eso lo pongo yo en mi boca. Entonces, ¿a dónde podría llegar esto? Porque lo que estamos viendo es como que esto va llevando un mismo camino. ¿A dónde podría llegar esto? Mire, a donde lo permitan los gobernantes nuestros, porque todo el problema que ocurrió con el gobierno del licenciado Medina fue que el presidente Medina y su equipo no respetó la decisión del Tribunal Constitucional. Y esa ley, que es una ley inconstitucional, esa ley que todavía está en manos del Tribunal Constitucional, y que por un asunto del quórum calificado que existe, que es un buen quórum, sin embargo no se pudo decidir con relación a esa disposición legal, pero eso es abiertamente inconstitucional. Y lo que hizo fue que se pretendió desnaturalizar los efectos de la sentencia 168-13, que es una sentencia que tiene su asiento y que tiene su contenido jurídico, y es una disposición bien concebida, independientemente de los esfuerzos que hicieron nacionales, malos dominicanos, que hicieron causa común con esos organismos
porque es que han querido al país negarle su posibilidad de ejercer enteramente su soberanía y su autodeterminación. Entonces, cuando el mismo presidente de la República de entonces, el licenciado Medina, dijo que le daba pena que esos haitianos, que se mostró genuflexo, con una debilidad impresionante, ¿entiendes? Entonces ahí se aprovecharon esos organismos para hacer tornar viral, porque ellos acechan eso, esas debilidades. Por eso que muchos países de Latinoamérica han tenido que respetarlo, y esos gobernantes muchas veces parecen asumiendo posiciones extremas, pero es que a veces también el irrespeto tiene su límite, y el que no se da a respetar realmente, entonces hacen con él lo que ellos quieren. La República Dominicana ahora está dando unas lecciones muy importantes, esas lecciones de verdad que sientan un precedente importante. El país no puede seguir en esa línea de maltrato y de desconsideración. Esas mismas actuaciones de la Corte Internacional y del propio Tribunal Interamericano y la Corte Interamericana fueron impropias, fueron sobre la base de mentiras, buscando inclusive haitianos que falsificaron documentos y los llevaron allí para condenar al país. Y nos han juzgado siempre mal cuando nosotros hemos actuado correctamente. Esa misma sentencia 168 la origina un caso donde se le protegió a la persona que recurrió al Tribunal Constitucional, más allá de lo que pedía, mucho más allá de lo que pedía. Esa persona solo pedía que le devolvieran su acta de nacimiento, que estaba afectada de falsedad, pero el tribunal ordenó que se le diera como quiera y que eso fuera un tribunal. Y además le dio una protección para que no se le fuera a afectar y fuera expulsada del país, porque estaba irregularmente, hasta tanto no se conociera el proceso. Es decir, se le dio amplia protección más allá de lo pedido, y pese a todo eso, eso se ocultó, eso nunca se dijo, sino que sencillamente se fueron por otro lado a decir que esa decisión convertía en apátrida a gente que tiene su seguridad en términos de contar con una patria que le protege, porque la Constitución haitiana se encarga de proteger a los haitianos y les considera como tales independientemente de donde nazcan. Ellos tienen esa patria. Y aquí hemos permitido cosas. Ya hoy día, ese mismo libro de extranjería, eso hay que quitarlo y que el haitiano vaya a su consulado, porque los consulados todos tienen entre sus atribuciones propias de los oficiales del Estado Civil o registradores civiles, que son esas personas que se encargan de asentar en libros los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, etcétera. Esa facultad la tiene cada consulado. Y en Haití, si nace una persona, aún siendo los padres residentes en Haití, esa persona es del país que corresponda, no puede asentarse en un libro haitiano, aunque estén legalmente los padres. Esa es la actitud de Haití, y esas son sus leyes, eso es respetable. Aquí no, aquí si los haitianos están legalmente, ¿verdad? Y están residiendo legalmente y tienen un hijo aquí, ese hijo se declara aquí y se reciben el beneficio de la nacionalidad dominicana. Lo que pasa es que han pretendido conseguir la nacionalidad para todos los irregulares ilegales que están en territorio nacional, y eso es lo que no se puede permitir, porque eso no lo hace ningún país. En todas esas islas del Caribe, las personas, mujeres dominicanas que entran con residencia inclusive a esos países y están en estado de embarazo, le ponen condición para que antes de los 7 meses retornen a su país a dar a luz y luego reincorporarse a ese territorio. Y eso es un derecho que tienen esas islas y estos países. Entonces nosotros no cuestionamos eso, nunca hemos cuestionado ni siquiera el ejercicio que hace Puerto Rico, que manda a los dominicanos que llegan a la isla, los juzgan, lo ponen en las cárceles, le ponen el uniforme de preso en las cárceles. Eso es un derecho que tienen ellos, ¿no? Y que todos nosotros respetamos. Discúlpeme hacerle una pregunta. Mire, hay mucha imprecisión en lo que tiene que ver con el número de haitianos ilegales, generalmente, que viven en República Dominicana. Se lleva la cifra hasta los 2 millones, lo que me parece a mí
absurdo llevarla tan alto porque estamos hablando de que habría un haitiano cada 5 dominicanos y no lo creo. Pero bueno, Bueno, ¿qué medidas permanentes, no coyunturales como las de hoy, para el control de la extranjería debe establecer este país con eficiencia? mire, yo creo que si nosotros aplicamos las leyes nacionales, porque el problema nuestro ha sido este, nosotros hemos aspirado siempre a contar con un verdadero Estado de Derecho y hemos estado siempre en el tránsito hacia ese Estado, toda vez que se mide mucho el Estado de Derecho en la medida en que se cumplen las leyes y además se acaten las decisiones emanadas de la autoridad legítima. Si nosotros aplicamos la ley laboral, que dice que en todos los lugares de trabajo el 80% tiene que ser la composición de dominicanos y el 20% restante de extranjeros, no de haitianos, no de extranjeros, ahí van todos. Si eso se cumple, eso desincentiva la presencia de ilegales y irregulares en el país. Si eso se cumple rigurosamente. Si se cumple la ley de migración y se expulsa del territorio nacional a todo ilegal o a toda persona no provista de documento, yo creo que también se logra el propósito. Y si a eso se le suma controles en frontera, pero un asunto serio, un proyecto serio, el presidente tocó esa cuestión hace poco y me pareció interesante porque yo soy partidario y nosotros en el Instituto Duartiano lo somos, de que se reproduzca el modelo que se siguió en lo que es el proyecto de la base aérea de San Isidro, que se edifiquen viviendas en fronteras, en todos los puntos de frontera, en esas provincias, verdaderos residenciales, propiedad de las Fuerzas Armadas, donde residan allí militares, esos que prestan servicio, tanto los oficiales como los subalternos, para que ellos residan con dignidad. Y dentro de esos residenciales haya desde supermercados, farmacias, centros hospitalarios, escuelas, edificaciones deportivas, mercados populares, etcétera, para dignificar y elevar la vida de esos soldados. Pero esos soldados están condicionados a un buen comportamiento, y si asumen un comportamiento impropio, entonces lo pierden todo, porque sus familias van a ser sacadas de allí, ¿verdad? Y van a perder todos esos beneficios. Si el soldado trabaja con esos incentivos, ¿verdad?, y ve elevar su calidad de vida y dignificar su existencia y la de su familia, usted puede estar seguro que va a cambiar muchísimo el comportamiento del soldado que está en frontera. Pero al mismo tiempo el Estado se beneficia porque tiene el control, porque ahí van a poder saber los ingresos, la salida, con quién se junta, cuál es el comportamiento en la familia, si hay violencia o no hay violencia familiar o intrafamiliar, etcétera, etcétera. Todo eso le permite al Estado contar entonces con un equipo de hombres armados que defienden la frontera, ¿verdad?, que tienen que ser necesariamente ejemplares todos estos hombres. Eso hay que hacerlo, pero eso hay que trabajarlo seriamente. Ese es un esfuerzo serio, independientemente de la tecnología, de lo que es la verja, de lo que son los controles que tienen que también controlarse, zonas que todavía no son controladas, que están a lo largo de la frontera, donde lo que hay es caminos y pasos por donde libremente ingresan haitianos permanentemente, que no son esas puertas de entrada fundamentales. Todo eso hay que hacerlo con la mayor seriedad. Y si se hace un trabajo en ese orden, la cosa, usted puede estar seguro que van a cambiar radicalmente. Doctor, ¿cuál debe ser la actitud del liderazgo nacional en todos los aspectos? Político, Sí, social, económico, empresarial, comunitario, todo el liderazgo de la nación frente a cerrar esta filas. agresión de que ha sido objeto el país. No el gobierno dominicano, no, es el Exacto. país, es el pueblo dominicano.
a través Mire, del comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la actitud de ese liderazgo en este momento? Mire, deben cerrar filas alrededor de la posición del Estado Dominicano a través de quien administra y que encabeza el presidente de la República. Hay que cerrar filas en la defensa nacional. A mí me alegró mucho ver hoy en los medios de prensa que la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, que había asumido una posición bastante cuestionable con el pacto que hizo con el cónsul haitiano que estaba en Santiago, hoy ellos están cerrando filas alrededor de la posición del presidente de la República y de la Cancillería. Y yo creo que es momento de que el liderazgo, como usted ha dicho, tanto político como social, como empresarial, como profesional. Y hasta religioso. Exactamente, y religioso, por supuesto. Deben privilegiar el interés supremo de la nación en este momento. Y estar alrededor de esa posición, que es la posición dominicanista, y que es lo que nos permite a nosotros como país crecer en todos los sentidos, y en todo caso esto beneficia a la República Dominicana, a los que gobiernan hoy y a los que eventualmente podrían gobernar mañana. Yo pienso que es hora de una unidad nacional, de entender que esto no solo se trata de una cuestión migratoria, sino también de una preservación del interés general de la nación. Es un asunto de patria, de la República Dominicana y de los supremos intereses de la nación dominicana. Ojalá lo entendamos. Ojalá lo entiendan. Dios permita. Bien. Bueno, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta conversación y hacer llegar este mensaje nacionalista, patriótico al pueblo dominicano. Bueno, reitero mi salutación a ese formidable equipo de El Rumbo de la Tarde. Gracias. Bien. Bueno, son las 6:25, vamos a la pausa y al regreso vamos a oír al pueblo. Que hable el pueblo.